daros las gracias por estar aquí. Mientras tanto voy admitiendo gente que está entrando en la sala. Daros las gracias a todos y a todas por estar aquí. Y solamente un apunte, porque esta sesión que hacemos hoy es un poco diferente a otras que hacemos habitualmente. Esto es una sesión más experimental. Luego, tanto Javier como Ignacio os van a dar más detalle de esto, pero simplemente es por manejar las expectativas que podáis tener con respecto a esta sesión. Esto es un grupo de estudio y, como tal, está abierto a que cualquiera de vosotros podáis participar, podáis contribuir con todas aquellas ideas que tengáis relacionadas con este tema. Si tenéis alguna idea de cara a posteriores sesiones, porque la idea que tenemos nosotros es juntarnos una vez al mes para poder hablar de Go y para poder hacer actividades relacionadas con este lenguaje, pues que si tenéis algún tipo de iniciativa, alguna idea o cualquier cosa que os apetece participar y que queráis contribuir dentro de este grupo de estudio, va a ser súper bienvenida. Así que al final de la sesión esperamos tener pues vuestro feedback también, pero sobre todo pues que nos digáis que si os apetece participar dentro de este grupo. Esto no es una masterclass, somos un grupo de personas hablando de este lenguaje que hemos descubierto y que nos parece interesante compartir con el resto de la comunidad. Y dicho esto, pues le paso la palabra a Javier. Perfecto, muchas gracias, Elena. Buenas tardes a todos. Antes de nada, agradecerles por estar aquí con nosotros en este Meetup, donde vamos a realizar una primera introducción sobre Go y donde también vamos a ver cómo afrontar proyectos en este lenguaje aplicando técnicas de desarrollo guiado por pruebas, lo que conocemos también como TDD. Una de las cosas importantes que quiero remarcar en esta sesión, o serie de sesiones que tendremos más adelante, están planificadas para ser realizadas como grupo de estudio, que es lo que ha comentado Elena antes. Con esto lo que queremos decir es que, bueno, lo que buscamos es tener sesiones para compartir conocimientos y resolver dudas entre todos los que estamos aquí. Y bueno, como ya ha dicho Elena, que al no ser esto una masterclass, lo que buscamos es un lugar para poder debatir y aprender unos de otros. Así que si alguno en cualquier momento tiene alguna duda o tiene alguna sugerencia sobre cómo seguir haciendo las cosas que se están hablando aquí, estaría bien que participara en lo que es la presentación o en el debate que se puede generar, ¿no? El formato que vamos a seguir en esta primera sesión y que ya veremos si lo mantenemos en la siguiente o lo modificamos un poco, dependerá mucho de los feedback que recibamos por vuestra parte cuando acabemos la presentación. Lo que vamos a hacer será una pequeña introducción explicativa de los conceptos que se van a tratar durante la sesión. Es decir, vamos a hablar sobre más o menos los grupos de características básicas del lenguaje de Go y posteriormente haremos una cata, un ejercicio, donde pondremos en práctica toda esta introducción previa que se ha realizado. Es decir, vamos a explicar unos conceptos y luego los pondremos en práctica. Y otra cosa importante que también quiero comentar es que si alguno tiene alguna duda o una pregunta que quiera hacer sobre lo que se está explicando, en esta primera sesión lo que vamos a probar es que se hagan todas estas preguntas a través del chat y nosotros vamos a ir resolviéndolas a medida de que sea posible durante la presentación, para intentar no parar mucho lo que se va presentando, ya que no tenemos mucho tiempo y queremos aprovechar al máximo posible de lo que disponemos. Y bueno, con esto que he comentado, ya le paso la palabra a Ignacio, que será el que nos diga de qué va todo esto de Go y TDD. Bueno, muchas gracias, Javier. Bienvenidos a todos. Gracias por estar acá. Bueno, y voy a pasar a hacer la presentación inicial del grupo. Necesito un segundo. Y voy a tener que salir y volver a entrar por un tema de permisos, lo siento. Pues aquí te esperamos. Gracias. Mientras tanto, os dejo en el chat un pequeño formulario para que cuando acabe el evento, si os apetece, en un par de minutos nos deis feedback y nos digáis, pues bueno, nos compartáis vuestras ideas y nos digáis de qué manera podemos mejorar. No solo en este evento, si habéis asistido a otros eventos o en otras ocasiones, pues o veis los que tenemos en YouTube. Aquí está Ignacio de nuevo.
pues que cualquier feedback que nos deis va a ser bienvenido y utilizad esta survey para ello. ¿Ya estás Sobre aquí, todo Ignacio? cosas... Sí. Eso. Adelante. ¿Ven mi pantalla? Sí, señor. Sí. Perfecto, bueno, entonces ahora sí podemos empezar. Hoy haremos una introducción a lo que es el lenguaje Go y veremos cómo escribir tests con la librería, con el paquete de testing incluido en el lenguaje. Y haremos un repaso también sobre de qué va la filosofía de TDD y cómo puede ayudarnos a programar, digamos, desde un enfoque distinto al que se suele tener en la industria. Así que vamos a ello. Primero que todo, la pregunta obvia en esta primera sesión es, bueno, ¿qué es Go? ¿No? Y es un lenguaje de programación compilado. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos un software aparte, digamos, dentro de las herramientas que nos provee Go, llamado compilador, que tiene que traducir todo nuestro código fuente a código de máquina ejecutable. Tenemos un ejemplo aquí debajo, en donde con Go Build llamamos a nuestro compilador, compilamos un archivo Go, y luego tenemos en la segunda línea ya el ejecutable para ser ejecutado, valga la redundancia, y poder ver el resultado, por ejemplo. Esto lo diferencia de otros lenguajes como Python, que son interpretados y que pueden ser, se ejecutan de una manera distinta. Otra característica del lenguaje es que es estáticamente tipado. Esto quiere decir que el compilador comprueba que todos los tipos coinciden con las operaciones que el programa realiza. Todas las variables, expresiones, funciones, todo tiene que estar tipado para Go. De otra manera, no va a poder compilar. Y si intentamos hacer operaciones de tipos que no corresponden entre sí, como en el ejemplo que tenemos aquí debajo, en donde tenemos una variable number que se entera y la queremos concatenar con un string, esto es un tipo de error. O sea, el compilador nos hace este chequeo a la hora de compilar y no nos permite, digamos, tener programas con un tipado inconsistente. O sea, no podemos tener errores de tipos en runtime con Go. Luego veremos en próximas sesiones que hay distintas maneras de hacer explícitos los tipos. Ya lo iremos viendo. Es sintácticamente similar a C, se buscó eso, tiene influencias de distintos lenguajes, pero C es el más preponderante, por así decirlo, aunque es un poco más moderno o seguro en gestión de memoria. Tiene punteros como C, y ya eso también lo veremos en alguna otra sesión más adelante, pero no admite aritmética de punteros, es decir, no podemos hacer que un puntero apunte a diferentes direcciones de memoria, cosas que generaban, digamos, cierta inseguridad, digamos, en los programas hechos en C. Lo sigue generando hoy, digo, pero era una característica que hacía que C sea más complejo. En Go no lo tenemos por una cuestión de diseño para evitar estos problemas. Y luego tiene otra característica que lo hace un poco más moderno, que tiene un garbage collector, que es un software encargado de liberar memoria de aquellos recursos que vamos utilizando y los dejamos de usar. Bueno, este garbage collector libera esa memoria para que nuestro programa no tenga, no vaya liquidando memoria. Y habiendo visto estas características básicas sobre Go, les quería hacer una pregunta, para no estar todo el tiempo hablando yo. Supongamos que tenemos que comenzar un proyecto nuevo con Go, desde cero. Bueno, ¿por dónde empezarían? ¿Cómo lo empezarían? Seguramente, bueno, hay una página que es un tutorial de Go en el que te explica cómo declarar funciones, cómo, bueno, la sintaxis básica, y empezaría por esto, por ejemplo. Ok, y leyendo esa documentación, luego a la hora de tener que escribir código, por ejemplo, ¿cómo lo harías, Martín? ¿En qué sentido, perdón, Ignacio? A la hora de afrontar una solución, ¿cómo empezarías a plantearla? Si tú tienes un problema adelante, ¿cómo empezarías a ver de qué manera afrontar ese problema y buscarle la solución para resolverlo? Pues intentaría como buscar un acceptance criteria, transformarlo a Vale. algún tipo de testing y a partir de ahí empezar a evolucionar el código. Ok. Suena bien. O sea que a partir de ciertos criterios que nuestro software tendría que cumplir, empiezas a construir en base a eso. Sería algo así. Exacto.
Ok. ¿Alguna otra propuesta? Vale, si no la hay, yo creo que lo que decía Martín va un poco apuntado a lo que quería enfatizar. Si nosotros sabemos que nuestro software tiene que cumplir con ciertos criterios, estaría bien, digamos, tener ciertas pruebas que revisen que nuestro software cumple con esos criterios. De manera en que no es que intuimos o sospechamos o creemos que nuestro software cumple, o sea, la implementación de nuestro software cumple con lo que queremos que haga, sino que tenemos pruebas que lo validan. De eso se trata el TDD, digamos, y es lo que veremos más adelante. Para poder implementar TDD en Go hay un paquete que viene built-in, viene de fábrica, se llama testing, y nos da soporte para ejecutar tests automatizados de otros paquetes Go. Estos se ejecutan con el comando GoTest, es otra herramienta, digamos, que viene dentro, es como un subcomando dentro de Go. Y aquí tenemos un ejemplo. Supongamos que estamos en un directorio en donde tenemos dos archivos, GlitterGo y su archivo de test. Ejecutando GoTests, ejecutamos, digamos, las funciones de test dentro de este archivo. Para que GoTest reconozca nuestras pruebas, estas tienen que ser funciones que se encuentren en archivos que tengan la siguiente nomenclatura. Deben tener el --test al final. Si vamos a la slide anterior, por ejemplo, este archivo sería válido porque terminan /test, ¿verdad? Y esas funciones tienen que tener la siguiente forma. Deben empezar con test, y luego debe tener un nombre que debe empezar con letra mayúscula. Esta X podría ser grit o gritter con la G mayúscula. Y debe recibir este parámetro que ahora veremos de qué va. Aquí tenemos ya un ejemplo, o sea, siguiendo los mismos archivos que ya teníamos antes. Este sería nuestro gritter test go. Podemos ver que nos importamos el paquete de testing y luego definimos una función que se llama testGrit, en donde llamamos a una función gritter y queremos que el resultado sea hello codurance. O sea, esto define nuestro criterio de aceptación para esta función. Luego, comparamos los valores y señalizamos el test como fallido en el caso en que esos valores sean distintos, ¿verdad? Entonces, nuestro código va a estar haciendo pasar este test solo cuando cumpla con este criterio. Esto a mí al principio me chocó bastante. Digamos, viniendo de otros lenguajes, se suelen tener frameworks para ejecutar los tests, caso de Java con JUnit, por ejemplo, y solés tener métodos o funciones, digamos, que se encarguen de hacer la comparación. Hacer la comparación a mano y señalizar el test fallido a mano va un poco con la filosofía de Go simplista, digamos, y de darle el control al programador, que es algo que me ha gustado bastante. Luego vamos a revisar qué es esta T, que hemos visto ya que usamos para señalizar así aquí el error de la función, del test, perdón. La T es un parámetro que nos pasa Go en cada ejecución de nuestros tests, que nos da, digamos, control para señalizar cuándo fallan los tests, entre otras cosas también. Nos da control sobre el test en general, podríamos decir. Hoy particularmente nos interesa saber que hay dos funciones. Una es errorf, que marca el test como fallido, con un mensaje que explica por qué falló. Y luego tenemos otra función que es fatalf, que es similar a errorf, pero detiene la ejecución del test. Esto es particularmente útil para casos en donde un fallo hace que no tenga sentido continuar con el test. Aquí, por ejemplo, en el caso que teníamos aquí, solamente teníamos errorf. Y una vez visto todo esto, quería hablar un poquito sobre TDD. Es un proceso iterativo de desarrollo de software, como podemos ver, consta de 3 pasos. Si vemos el diagrama,
tenemos 3 pasos. Se empieza por el paso rojo de escribir un test fallido. Luego se hace pasar al test, es el paso verde, digamos. Escribimos código solo para hacer pasar el test y nada más. Y una vez que tenemos ese código pasando un test, o sea que ya tenemos cubierto un caso de uso o un criterio de aceptación, podemos ver oportunidades de refactor. ¿Qué es un refactor? Es modificar el código para mejorarlo de alguna manera. Al hacer esta iteración, buscando la solución simplista todo el tiempo, puede que nos quede un código un poco elegante, ¿verdad? Sin embargo, en la medida que iteramos, podemos empezar a ver los patrones que se repiten, y a partir de esos patrones podemos detectar la verdadera generalización que podemos aplicar. A veces pecamos los programadores de pensar de antemano cuál va a ser la generalización que toca, la abstracción que toca, y fallamos miserablemente, porque luego, o sea, el software, por definición, digamos, es algo, o sea, es soft, o sea, va a seguir cambiando, va a seguir evolucionando, es como la premisa fundamental. Si nos apuramos en generalizar o en abstraer, y la abstracción no es correcta, vamos a tener problemas, o sea, no va a escalar, no vamos a poder, nos va a costar mucho agregar nuevas features. Haciendo solo lo necesario para pasar un test y que esto termine siendo algo súper simple, digamos, nos va a ayudar a solo abstraer y generalizar lo que es necesario. Entonces, TDD también nos ayuda a concentrarnos solamente en unidades de código. Al estar iterando, o sea, nosotros escribimos un test fallido por cada caso de uso que se nos pueda ocurrir, y pensamos solamente en ese caso de uso en ese momento. Supongamos que tenemos por ahí un software súper complejo, un tema súper complejo a implementar. Bueno, si empezamos a separar los casos de uso e implementamos un test, lo hacemos pasar y luego refactorizamos, pero por cada caso de uso, o sea, solamente nos concentramos en eso, resolvemos pequeñas unidades una a una. El hecho de tener tests que nos diga, o sea, si ejecutamos toda la batería de tests y pasan, eso nos da confianza de que lo que estamos desarrollando va por el camino correcto, o sea, funciona como es esperado, siempre y cuando los tests estén bien escritos. Supongamos que queremos hacer un refactor, vemos ahí una oportunidad de refactor, de modificar el código que nos parece que va a resultar bien y todo lo demás. Bueno, nos ayuda a detectar si esos refactors rompen algunas otras partes del código que ya existían. Podemos llegar a refactorizar, ejecutar la batería de tests y que por ahí fallen todos. Eso pasa. Eso quiere decir que el refactor ha roto toda la funcionalidad. O, bueno, que rompa algunos y luego te ayuda, digamos, a concentrarte en, bueno, ¿qué rompió mi refactor? ¿De qué manera lo puedo hacer mejor? Y por otro lado, y esta es una parte que disfruto mucho, digamos, o sea, pensar los tests de una manera para que, digamos, que estén bien escritos como para que cuenten una historia, ¿verdad? Parece como caer en un sentimentalismo, pero si un test describe bien de qué va nuestro código, esto es una documentación en sí misma. Facilita a la gente nueva que entra a mirar esos tests, ver cómo se usan cada una de esas funciones y cuál es la intención, digamos, detrás de esas funciones, y entender mucho mejor de qué va nuestro código. Es también no solo es algo técnico, digamos, para mantener la seguridad de nuestro código, sino que es también algo para ayudar a nuestros compañeros. Y bueno, dicho esto, esto quizás lo podemos compartir después al finalizar la cata, pero puse acá una lista de recursos sobre, por ejemplo, cómo instalar Go. Es muy sencillo, créanme, o sea, entran acá y lo pueden instalar, es un binario y se instala. Dejé aquí el enlace para lo que es el paquete de testing, que pueden ver ahí muy bien cómo se utiliza, y las slides estas las preparé con esta información. Y un recurso más que tiene varias catas como para aprender Go con tests. Luego, las catas que vayamos haciendo en esta sesión, tenía pensadas subirlas a este repositorio para que se los puedan descargar, se puedan ejecutar los tests y el código en sí. Así que estos son los recursos por hoy. Habiendo dicho esto, no sé si hay preguntas, Javi.
De momento solo hay una que hace referencia a testing.t, pero ya he pasado algún recurso para que lo comprueben y porque me parece que la pregunta se hizo antes de que tú hablaras sobre ello y creo que cuando has hablado sobre ello no han vuelto a preguntar. Ok, Me preguntan también por aquí, ponen en el grupo, de cuál sería otra alternativa más user-friendly. ¿en qué sentido? Eso, Sam, ¿a qué te refieres con alternativa user-friendly? Se refiere a un framework de testing, algún framework que sea más Em, user-friendly como él lo define. Probablemente haya, solo conozco esta manera de hacerlo. Que de todas maneras, ya te digo, valoro que el control te lo da vos como programador. Las aserciones las haces vos. Y si fuera por ejemplo, comparar estructuras de datos, que puede llegar a ser más complejo comparar la igualdad en ese caso, ahí sí que hay librerías, hay una librería built-in para hacer una comparación deep entre objetos. Vale. También preguntan por aquí que ¿cuál ID usas tú para programar en Go? Bien, es una buena pregunta eso. Yo uso IntelliJ con un plugin, para Go, que es muy bueno, me gusta mucho, y aparte como suelo trabajar con suelo trabajar con Java y TypeScript, bueno, es por eso que tengo IntelliJ por Java. Va muy bien. También Visual Studio Code tiene muy buen soporte con su plugin para Go. Creo que tiene gente del equipo de Go trabajando en eso. Lo he usado también y está muy bien porque tiene, digamos, acciones como para poder ejecutar toda la batería de test o para definir nuevos tests. Eso ayudaría un poco al user friendliness que mencionaban antes. El poder autogenerar código, digamos, es una de las capacidades de los IDE. Si eso fuera, digamos, Dentro, sí. sí, dentro de JetBrains está Golang, que para mí es uno de los IDEs más potentes que tenemos para desarrollar en Go. Lo que pasa es que es verdad que es de pago. Y bueno, Sí, eso sí. es la única pega que le veo a ese ID. Lo que no me acuerdo ahora, y eso lo puedo investigar luego, es sí, usando la versión de IntelliJ gratuita, que es la Community, si es que se puede usar el plugin de Go con esa. No lo tengo claro. Creo que el de Python sí, porque está digamos, el PyCharm, que es el IDE de JetBrains para Python, está gratuito, pero no sé si para Go, pero lo puedo investigar. Sí, habría que mirarlo. Pregunta Alejandro que qué nivel de complejidad habría que tener a la hora de hacer los tests según TDD. Hace referencia a plantear una nueva feature, ¿cuántos tests tendría que hacer antes de escribir una nueva línea, una sola línea de código? Diría que para una feature tenemos que intentar pensar todos los posibles casos de uso que se nos ocurra y escribir un test por cada uno de esos. Incluso si queremos tener cosas como validaciones o queremos testear, digamos, qué hacemos en casos de error o de datos inválidos, también testear eso. De todas formas, eso es algo que creo que iremos viendo ahora en la cata, ¿no? Vamos a Sí, tener un problema que afrontar que puede ser relacionado con una feature, más o menos. así Y a es. partir de ahí, pues plantearemos el primer test que se va a llevar a cabo y ya verás cómo desde ese primer test, cuánto se tarda en llegar a la primera línea de código que hay que implementar para empezar a cubrir todos estos tests que queremos. Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta? No de momento. Ok. Ahora han salido unas cuantas, pero bueno, continúa y Ok, entonces para la sesión de hoy, como quiero concentrarme en cómo escribimos los tests, es que tenemos una cata súper sencilla. Lo que vamos a hacer hoy es tenemos que escribir un programa capaz de saludar a un nombre en diferentes idiomas. El usuario de este programa debe ser capaz de introducir un nombre y el idioma en el que desea recibir el saludo. Los idiomas que debe soportar son el inglés, el español y el italiano. Para estos casos estaríamos pasando el nombre Codurance, o sea, Codurance y el idioma, ¿verdad? Entonces, teniendo estos criterios de aceptación, podemos escribir nuestro primer test, siguiendo el proceso de TDD.
Entonces, sí, lo primero, digamos, aquí tengo Go instalado. Lo primero que voy a hacer aquí en mi carpeta Session, que sería mi carpeta de mi proyecto en este caso, voy a inicializar un módulo de Go. Esto no lo puse en los slides, pero es importante, o sea, para iniciar un proyecto Go, algo que se pueda testear, algo que se pueda compilar, y que agrupe varios archivos de Go, tenemos esta modalidad, digamos, crear módulos. Es relativamente nuevo, pero es la manera, digamos, por defecto, es la manera que se enfatiza que se utilice hoy en día. Porque antes se utilizaba el GoPath, ahora se insta a usar un módulo. Para crear un módulo, básicamente tenemos que escribir go-mod init y un nombre, que en este caso, como vamos a estar escribiendo una función para saludar, lo voy a llamar greet o greeter. Acá el prompt me dice que se creó un nuevo go.mod. Si vamos a la carpeta de sesión, podemos ver el archivito. O sea, es un archivito súper pequeño. Nos dice de qué módulo se trata, o sea, cuál es el nombre del módulo, y qué versión de Go vamos a estar utilizando para compilarlo. Aquí mismo en este archivo luego veremos que en la medida en que nosotros vayamos descargándonos dependencias, librerías externas y demás, también se van agregando aquí. Es muy, muy sencillo. Teniendo el módulo preparado, podemos ya entonces crear vamos a crear un directorio en este caso, que sea greeter, y aquí voy a empezar a poner mi código. Lo primero que voy a hacer, obviamente, siguiendo el proceso iterativo de TDD, es crear el test, ¿verdad? Entonces voy a escribir greeter test.go. Y aquí, bueno, no nos interesa, digamos, tener funcmain, nos interesa escribir un test. Esto es, volviendo al tema del user friendliness, por ejemplo, teniendo aquí el IDE, tenemos la opción de autogenerar código. Entonces, puedo decir que quiero generar un test. Esto podemos ver que me importa automáticamente el paquete testing en la línea 3 y me escribe el boilerplate para una función vacía, un test vacío. Entonces voy a poner que voy a estar testeando al greeter. Y aquí, esta es la parte también linda de TDD, digamos, te impulsa, por así decirlo, o te invita a imaginar y pensar cuál sería tu API, digamos, o sea, cuál sería la API ideal, o sea, cuál sería el ideal para llamar a tu método. O sea, no pensamos en por si acaso, sino que pensamos en cuál sería el escenario ideal. Bueno, mi API para mí sería tener una función greeter, por ejemplo, que reciba un nombre que sea Codurance, y de momento no le va a pasar nada relacionado a idiomas, porque en el README teníamos que, por defecto, es el idioma inglés, así que voy a testear eso, que si yo no paso ningún idioma y paso Codurance, entonces lo que voy a estar recibiendo, esta es una manera de definir, digamos, que me guardo en esta variable el resultado de greeter, lo que estoy recibiendo sea lo que estoy esperando. Entonces defino otra variable para lo que estoy esperando, que sea hello Codurance. Teniendo esto entonces, nuestra aserción, tenemos el control sobre esto nosotros mismos, la podemos definir con un if. Este es el caso excepcional, o sea, si esto no se da, es que está todo bien, o sea, si got es igual a want, estamos pasando el test, genial. Si no lo estamos pasando, tenemos que señalizar el error. Entonces, como hemos visto en el ejemplo, podemos usar el parámetro t, podemos ver aquí que tiene un montón de métodos. El que nos interesa para señalizar el error aquí es error f, que podemos ver que espera un string con un formato. Vamos a decir que nuestro mensaje aquí es que queríamos algo, obtuvimos otro algo. Estos porcentajes S son como comodines, placeholders, para los valores que queremos inyectar. O sea, tenemos la plantilla del mensaje en este string y luego podemos inyectar los valores que queremos ponerle. En este caso sería que queríamos, o sea, es el want, va primero. Estos van en orden, o sea, el orden en el que agregamos estos argumentos se inyectan en el orden en el que aparecen los
los comodines. Entonces ahí tenemos un primer test. El siguiente paso sería ejecutar este test, y lo voy a ejecutar con Go test desde consola. En este caso, como no tengo nada más en el proyecto, estoy haciendo un Go test de Gritter directamente, y podemos ver que el test falla, nos señala que es un test fallido. ¿Por qué? Porque Gritter no está definido. O sea, esto está bien en TDD, o sea, escribir un test para algo que no existe. O sea, el mismo test me está diciendo el siguiente paso que debo tomar, que es implementar la función. Entonces, podemos crear esa función. Sabemos que nuestro primer parámetro va a ser un nombre, entonces lo voy a llamar así al parámetro, que va a ser de tipo string, y que va a devolver un string también. En la nomenclatura de Go, entre paréntesis van los parámetros con su tipo, o sea, es nombre tipo. Si tuviera más de uno sería nombre tipo. Pero bueno, en este caso solamente tenemos nameString, y después de los paréntesis va el valor de retorno, el tipo de retorno que va a tener esa función. En este caso es un string, queremos que devuelva un string. Entonces, otra cosa que voy a hacer, porque este autogenerador de funciones me lo hace, digamos, me genera la función en el mismo archivo, lo voy a pasar a su archivo, digamos, donde debería ir. Y se agregó en cualquier lado, pero no pasa nada. Nos movemos. Hasta ahí todo bien. Y lo que voy a hacer aquí es, vamos a splitear la pantalla y vamos a mostrar por un lado el test y por otro lado nuestro código. Entonces vamos a implementar, digamos, lo mínimo indispensable para pasar el test sería, lo obvio sería poner hello Codurance. O sea, ni siquiera es necesario que usemos el nombre todavía. O sea, no es realmente necesario. Que igual estoy teniendo un tema acá. Ahí está. O sea, yo me hubiera tentado usar el nombre aquí, pero de momento no hay nada que me obligue a hacer otra cosa más que devolver hello Codurance. El test así lo dice. Entonces voy a ejecutar este test y podemos ver qué pasó. Me dice, ok, es un poco escueto, pero siempre tenemos la opción "-b" para que sea más verbose. Está bien, no aporta mucho más, pero va a veces dependiendo de gustos o lo que sea necesario, esto va bien. Entonces tenemos ahí un primer ciclo. Bueno, a medias no hicimos el refactor, pero escribimos primero un test, luego para hacerlo pasar escribimos una función, lo mínimo indispensable, y bueno, lo hicimos pasar de momento. Ahora tocaría hacer un refactor, pero como es todo tan simple, yo no veo oportunidad de refactor. Así que lo que voy a hacer es continuar con nuestro siguiente test. Por ejemplo, me gustaría saludar a más de un nombre. ¿Qué pasa si quiero saludarme a mí mismo, por ejemplo? Ignacio, antes Sí, de continuar con ese siguiente test, hay un par de preguntas. claro. Pregunta Martín que qué pasaría si nuestra implementación lanza una excepción. No se llega al GOT diferente de want, pero ¿peta el test o no peta el test? La respuesta rápida es que Go no tiene excepciones. El manejo de errores en Go es distinto, o sea, tiene un tipo built-in que se llama error. Supongamos que algo sucede aquí, que hace que nuestro código falle. En ese caso, lo que tendríamos que hacer es retornar algún tipo de error, o sea, deberíamos devolver un string vacío. O sea, hay varias cosas acá. Tenemos el error, digamos, que sería algo así como devolver algo de tipo error. Luego nosotros podemos crear un error con también una librería built-in, que es error, que no me acuerdo ahora. Pero la idea es devolver objetos de error. Entonces, si algo hubiera sucedido aquí, y nosotros sabemos que nuestra signature devuelve un error,
perdón, devuelve un error, entonces tendríamos algo así como error y podríamos comprobarlo. O sea, nunca tendríamos una excepción que hace que nuestro código salte de un lugar a otro inesperadamente, sino que en todo momento, si una función puede llegar a fallar, lo vamos a poder ver porque en sus valores de retorno tenemos primero, digamos, lo que debería devolver y el error, segundo. No sé si ahí está más o menos claro. Pero es un valor que podemos chequear, digamos, como para asegurarnos si la función falló o no. Entonces yo, por ejemplo, aquí si tuviera un error y digo if error es distinto de nil, bueno, algo pasó, hubo un error. Esto en realidad este nombre está mal puesto porque es el tipo. Debería ser algo así. Nosotros podríamos escribir un test para verificar que un error suceda o no suceda. O sea, por ejemplo, supongamos que tenemos un test para la función greeter en donde pasamos algún valor que por alguna razón es inválido. En un test para eso vamos a esperar ese error, ¿no? Nos esperaríamos algo así, es que sea distinto de nil. O perdón, en todo caso, si es igual a nil, fallamos. No sé si ahí queda más o menos claro. Sí, muchas gracias, Ignacio. Mira. Para la creación del error tienes que hacer el error en plural con la S final, .new. Errors new, exactamente. Ahí puedes Eso crear, es. tenés este constructor que te sirve para crear algo de tipo error. Gracias, Javier. De nada. Hay otra pregunta por aquí. Bien. Que es, ¿en Golang todas las funciones son objetos? Bueno, eso es otra buena pregunta. No son objetos, o al menos el hecho de que empiecen con mayúscula no significa que sea un objeto. El hecho de que empiecen con mayúscula es que son funciones que se exportan. Son de acceso público, por así decirlo, pensando en Java. Cuando nosotros le ponemos una letra mayúscula, quiere decir que esperamos que esa función sea utilizada en paquetes externos. Imaginemos que tenemos alguna lógica medio compleja en este greeter, que no va a ser el caso, pero imaginémoslo. Algo así como complex greeting, algo así. Al estar esto en minúscula, por ejemplo, yo no lo voy a poder importar desde afuera de ese paquete. O sea, aquí, por ejemplo, lo que estoy haciendo es como moviendo la complejidad a una función interna compleja que no se puede importar, digamos, solamente va a ser para uso de la función greeter. Al final, lo que estoy diciendo con esto es que quien quiera que use mi programa greeter solamente va a poder entrar por aquí, importando esta función y ejecutándola. No podría utilizar complex greeting. Esto sería el equivalente a algo en Java, ¿no? Como public y esto como private. O sea, esto no lo puedo llamar desde afuera y esto sí. No sé si contestó la pregunta. No lo comentan. Ok. Continúa y... Perfecto. Entonces, teníamos esta primera implementación y quería escribir un test para saludar a otros nombres, porque volviendo a esa pregunta que decía, bueno, ¿cuántos tests son los necesarios? Bueno, voy a escribir tests que me lleven a... O sea, vamos a probar distintos casos de uso, ¿no? Saludar a distintos nombres al fin y al cabo. Entonces, si yo quisiera escribir un test siguiendo esta lógica de escribir una función, bueno, sí, ¿por qué no? O sea, podría escribir una nueva. Aquí tendría que cambiarle el nombre, pero hay otra manera, digamos, de hacer las cosas. Nosotros podemos agrupar tests como distintos casos de uso. O sea, supongamos que tenemos distintos casos de uso, podemos agruparlos dentro de una sola función para tomar a esa función como la funcionalidad. O sea, aquí estamos testeando una feature, una funcionalidad, y dentro de ese test suite, por así decirlo, vamos a tener distintos test cases, ¿no? Distintos casos de uso. Para poder implementar eso,
tenemos a la T que viene al rescate. Tenemos el método run, en donde podemos ver que recibe un nombre, y el segundo parámetro es una función, que también, bueno, va a recibir una T. De esta manera nosotros podemos tener varios runs, varios test cases para una misma funcionalidad agrupadas. Sirve un poco para agrupar casos en una funcionalidad. Nosotros podríamos tener nuestro primer test aquí. Reads codurance, por ejemplo. Pero podríamos tener otro test para saludarme a mí, no sé, por ejemplo. Digo. Entonces, si ahí tenemos otro test que escribimos, siguiendo de vuelta, recordemos el proceso de TDD iterativo, teníamos el primer paso que era escribir un test que falle. Vamos a ver si falla. Aquí podemos ver, y esto está bueno, o sea, el hecho de haberlo agrupado está bueno porque ahora podemos ver dentro de TestGlitter que tenemos que el grids codurance pasa, podemos ver el detalle, ¿no? De cuál pasa y cuál no. No está pasando el saludo a Ignacio. Y si vemos la implementación es obvio porque no estamos, o sea, le estamos pasando un nombre que no estamos usando. Entonces, ya aquí podemos modificar el código. Lo podríamos hacer con baby steps, o sea, lo podríamos hacer de una manera como muy, muy simplista, como que si name es Ignacio, o sea, ni siquiera estoy pensando en nada más complejo, o sea, podemos retornar hello Ignacio, y esto también pasaría. Ahora bien, sabemos que si seguimos escribiendo test para cada nombre posible que se nos pueda ocurrir, vamos a escribir ifs, y eso no escala, o sea, en algún momento, o sea, no podemos cubrir todos los nombres que existen. Entonces, supongamos que escribimos un test más para otro nombre y ya empezamos a ver, ¿no?, patrones, ¿no? Como que para este nombre hacemos esto, para otro nombre hacemos esto, para otro nombre hacemos esto otro. Bueno, empezamos a ver un patrón, o sea, tenemos un string que más o menos se mantiene fijo, tenemos un hello, algo, y luego ese algo que cambia. ¿Ok? Lo podemos refactorizar, o sea, empezamos a ver el patrón, y ahí sí ya entramos en el paso de refactoring de TDD, en donde podemos aplicar un cambio, digamos, para generalizar. Entonces, a mí me gustaría construir un string con esa parte fija y la parte dinámica, ¿verdad? Una plantilla en donde pueda aplicar el nombre que recibo por parámetro. Hay una librería, un paquete de Go que se llama Format. Vamos a comentar esto de momento. Vamos a retornar FMT, o sea, FMT es para Format, y podemos ver que tiene varios métodos que nos sirven para generar strings o para printar strings. El que nos interesa, en este caso, es sprintf, que como podemos ver recibe un format string. Esto es la plantilla y es muy similar a lo que escribíamos en los tests, aquí. Tenemos el format, la plantilla, y luego lo que le inyectamos, los valores que le pasamos. Esta es la misma firma. Se podría decir que es hasta... Sí, es la misma firma. Y devuelve un string. Esto nos interesa. Entonces, aquí, bueno, nuestra plantilla, ¿cuál sería en este caso? Hello, algo, y le pasamos el nombre. Aplicamos un refactor. Entonces, cambió nuestra implementación. La idea es ver si seguimos cubriendo los casos que teníamos. Y en efecto, siguen pasando. Entonces, esto ya nos da la seguridad que el refactor fue exitoso y podemos... O sea, que la funcionalidad que teníamos hasta ahora sigue funcionando tal cual. Y podemos continuar con más cosas. Podríamos, por ejemplo, testear ahora. Esto no es, bueno, no es una muy buena práctica, pero lo voy a hacer, esto de copiar y pegar. Vamos a saludar en español, por ejemplo. Vamos a escribir un test para saludar en español. En este caso, y siguiendo el README, el enunciado, decíamos que vamos a esperar un nombre, pero después un idioma, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que si le pasamos algo así como Spanish como segundo parámetro, lo que esperamos es que
el resultado obtenido sea hola, Ignacio, y no hello. Ahora bien, si podemos seguir manteniendo la aserción tal cual, si ejecutamos los tests, podemos ver que fallan. Pero no es que fallen porque los valores que obtuvimos son distintos de los que esperábamos, sino que tenemos demasiados argumentos en el llamado a greeter. Y es cierto, o sea, nuestra definición de greeter solamente acepta un nombre. Entonces, lo que vamos a hacer es agregar un segundo parámetro, que vamos a llamarlo language, y que sea de tipo string. Entonces, ahí tenemos el idioma. Podemos ver que el mismo IDE se encargó de agregarme el language con un string vacío por defecto aquí. Lo podemos dejar así de momento. Entonces, bueno, tenemos que, si recibimos un nombre y Spanish, queremos hola Ignacio, a ver, no sé, ¿ahora pasa? No, sigue sin pasar. Porque seguimos devolviendo perdón, no estábamos viendo en la consola el por qué fallaba, que era el mensaje, ¿no? O sea, aquí podemos ver el mensaje que yo tengo escrito aquí, ¿no? Quería esto, obtuve esto, lo podemos ver acá. Quería, wanted, hola Ignacio, got, hello Ignacio. Entonces, podemos ver que esto está fallando porque estamos obteniendo un saludo en inglés. Ahora, ya estamos en el paso de implementación, la solución más sencilla, de vuelta, podría ser un if y todo, pero o sea, no querría devolver un string hola Ignacio, sino que ya sé que más o menos puedo utilizar esto como para printar distintos mensajes. Entonces, lo que podría hacer, se me ocurre, es fijarme que si el idioma es español, podría generar algo así como un mensaje, un greeting, que sea hola, algo así. Y obviamente, o sea, tendré que utilizar ese greeting aquí. Entonces, debería extraer este string como una variable, podría hacerlo, que sea, por ejemplo, no sé, English greeting. En realidad no, va a ser greeting a secas. Entonces tendríamos algo así, que por defecto nuestro saludo va a ser en inglés, pero que si nos llega el language en español, lo cambiamos a hola. Y luego lo utilizamos aquí para el formateo con el nombre. Vamos a ver si esto funciona. Esto funciona. Entonces ya nos da seguridad de que tenemos la implementación para los distintos idiomas. Teníamos en el enunciado que podríamos saludar en italiano. Vamos a incluirlo, ¿por qué no? Esto sería chao Ignacio. Y va a pasar lo mismo. O sea, va a fallar. Y podemos aplicar la misma lógica. O sea, sí, quizás no es muy elegante, porque estoy siguiendo, digamos, los pasos más sencillos posibles, pero de momento solamente necesitamos implementar estos 3 saludos y esto es suficiente. Realmente no vale la pena adelantarnos. La idea aquí es evitarlos por si acaso. Entonces voy a hacer que, si el lenguaje es italiano, bueno, voy a modificar mi greeting por otro. Y ahí estamos pasando para todos los idiomas. Ahora que tenemos esta implementación, bien podríamos aplicar algún refactor. O sea, hasta ahora estamos pasando el idioma como un string, y el hecho de que sea un string a mí no me dice mucho. Podríamos pensar algo por ese lado. O sea, esto, por ejemplo, podríamos pensar que Spanish, Italian e English sean unas constantes que nosotros podamos importar aquí, importar en nuestro test o en el código que nosotros, en el código que utilice la librería Greeter, como para señalizar qué lenguaje quiero. O sea, por ahí me explico mejor si lo hago. O sea, si yo pongo que tenemos Spanish
y lo ponemos por aquí, y lo ponemos con una S mayúscula para que sea exportable, y si ponemos que también tenemos Italian como un lenguaje, y lo ponemos aquí, o sea, de esta manera lo pongo afuera para que sea importable desde afuera, y bueno, ahí por ejemplo, lo puedo, o sea, ya tengo unas constantes, un algo que me tiene como un cierto significado, ¿no? Son los idiomas para los cuales doy soporte. Otra cosa que a mí me gusta mucho de Go es que, a ver, en esta función estoy recibiendo 2 strings. El segundo string tiene un nombre language, pero es eso, es un string, no me dice nada. O sea, semánticamente el tipo no me dice mucho más. Solo el nombre me dice algo, pero ¿qué tal si hacemos que lo que nosotros recibimos aquí sea un idioma? Bueno, o sea, podríamos definir un tipo nuevo. Esto quizás me estoy adelantando y no lo quería mostrar hoy, pero nosotros podríamos definir un tipo nuevo y decir que quiero definir un tipo language, ¿no? Que sea un string, pero conceptualmente es otra cosa, ¿no? Entonces puedo decir que tengo un tipo nuevo para mí, que es un language de tipo string. Y entonces puedo decir que esta constante de Spanish es un language. Y acá es donde la parte semántica de Go se pone linda, a mí me gusta mucho. Porque podemos decir que ahora esperamos un idioma. Si nosotros vemos la firma de este método, ya recibimos un language, que no va a ser más que un string, pero ya estamos definiendo un tipo nuevo, e incluso podemos más adelante darle comportamiento al language. Podemos hacer que haga cosas, que nos da mucho más poder que si obtuviéramos un string. Así que eso sería todo por la cata por hoy. Déjame darte algunas preguntas que han hecho y Sí, pasamos por ellas rápido y así cerramos con las dudas que hay. ok. Una de ellas es, ¿tenemos algún paquete de testing para parametrizar los valores de los tests? Bien, eso es algo que podríamos haberlo hecho hoy y es algo que viene built-in en Go, o sea, no es una librería ni nada, sino que es una manera de hacerlo, que son los table tests. De hecho, esto hubiese quedado mucho más limpio si hubiéramos podido hacer table tests. Les voy a mostrar perdón, estamos en una función aquí. Les voy a mostrar un ejemplo así medio rápido. O sea, tenemos la opción de table test. Básicamente sería como, bueno, supongamos que es another greeter, en donde podemos definir esto sería una lista, o sea, nuestros tests van a ser una lista de una estructura, o sea, esto, por eso no lo quería ver hoy, porque aquí estamos definiendo como un tipo, una colección con un tipo en donde vamos a tener el nombre del test, y luego podríamos tener, o sea, esto podría ser test name, y luego podríamos tener aquí el name, que es el string que vamos a estar pasándole a cada función, y el language, algo así, que vamos a estar pasando cada uno. Entonces, aquí sí podríamos crear tests, ¿no? Como reads in Spanish. Que se lo estoy haciendo mal igual, pero sería algo así. Definimos aquí, esto es un poco verbose, pero bueno, o sea, definimos la lista de tests, podríamos tener varios tests aquí en esta lista, y luego hacemos un for en esa lista de tests y podemos hacer un t.run en donde recibimos nuestro test. O sea, aquí dentro podríamos hacer greeter test. Claro, esto está roto acá. Test.name test.language. Y podríamos tener, digamos, distintos casos de uso. Yo prefiero esto, termina siendo mucho más compacto porque nos evitamos toda esta repetición de código. Y eso, de hecho, hoy no lo hicimos, también se refactorizan los tests. O sea, en este caso tenemos tanta repetición que
esto nos pedía algo así, o sea, un table test, ¿no? Podríamos haber hecho algo así. Y si ejecutamos estos tests aquí, por ejemplo, pasan igual, o sea, están testeando al greeter de la misma manera que hicimos con los tests que están aquí arriba. No sé si eso responde la pregunta. Sí, Martín ha dado señal de que sí. Ok. Al final, la idea También, es utilizar todo lo que tengamos a mano dentro de Go y en casos muy excepcionales utilizar librerías. O sea, dependencias externas va a ser como la excepción. pregunta Alejandro también que en qué momento del TDD tendría sentido plantear los test de error. Bueno, buena pregunta. Yo creo que depende del caso. O sea, yo empezaría siempre por lo más sencillo, por ahí el caso feliz, el happy path. Y luego sí quizás ir testeando los casos no felices. Supongamos que estamos testeando una función que es una división. Bueno, un primer caso sencillo sería pasarle 4 dividido por 2, esperar 2. Pero después un caso no feliz sería pasarle una división por 0. Que en ese caso, si dividiéramos por 0, deberíamos esperar, por ejemplo, un mensaje de error. Esa función de división debería devolver, en su return type debería ser algo como, no sé, supongamos que devuelve un entero, pero también un error, ¿no? Entonces, en uno de esos tests, en el test que verifica que no podemos dividir por 0, vamos a estar esperando que error no sea nil, o sea, que esté presente. Sí. Y gestionar el error a partir de ahí. Otra pregunta que hacen por aquí es si en Golang hay los enums o algo parecido como en TimeScript. No, no los hay. Lo que... A ver. Perdón, sí, o sea, creo que hay, no lo tengo muy claro. O sea, hoy te puedo decir, no me acuerdo. Pero lo podemos formular para la próxima sesión. Eso es una duda que podemos resolver en la siguiente. Sí. Voy a ir más rápido porque estamos ya prácticamente fuera de tiempo. Las constantes que has definido ahora serían a nivel de paquete. Serían a nivel de paquete. O sea, yo obviamente podría utilizar estas constantes en cualquier otra función dentro de este paquete. Al estar con letra mayúscula, las puedo importar desde fuera. Supongamos que estamos en otro paquete, bueno, sí, en otro paquete, que no es el de Greeter, y nos importamos Greeter, podríamos tener acceso a Spanish, Italian como valores y a Greeter. Al final también, al estar definiendo que esperamos algo de tipo language acá, el definir estos lenguajes acá, estamos como diciéndole al usuario, bueno, esto se usa con estos parámetros. A ver, el usuario podría definir un tipo language por fuera. A lo mejor para hacerlo más seguro y que el usuario no pueda definir el tipo language, podríamos hacer este tipo privado también. Y eso también sería válido. Vale. Que estas constantes sean públicas, por así decirlo, ¿no da problemas luego con el tema de accesos del programa? No entiendo la pregunta. La pregunta pone, Alba, si quieres preguntarla directamente. Sí, hola, buenas tardes. O sea, es un poco como cuando haces en Java que tienes cuidado de que ciertos métodos sean privados porque solo los usas dentro de esa clase y Sí. ciertos métodos sean públicos porque los usas desde fuera. Aquí al crear constantes que se puedan usar desde la clase de test, no daría luego problemas, es que no me sale la palabra ahora mismo, pero en plan de tener que tenerlas privadas para que no se puedan ser modificadas a la ligera, por así decirlo. Bueno, no pueden ser modificadas, son constantes del paquete. Lo único que podría hacer el usuario es usarlas, o sea, importarlas, pero no puede modificar su valor. Y algo que cambié recién es que hice que el language sea un tipo privado. O sea, no se podría importar el tipo. Pero sí te Ah, podrías vale, importar como esto. al language estar privado, eso protege, entre comillas, a las constantes. Sí, así es.
Vale, vale. Gracias. O sea, de nada, lo único que podría hacer el usuario es traerse estos valores, traerse esta función, bueno, usarlos como, o sea, no va a tener mucha más opción que usarlo así, pasándolo por aquí. Perfecto. Y la última ya es si es posible usar variables globales como en Java, variables de clase. Variables globales. Bueno, sí, en realidad, así como definí constantes aquí, puede haber una variable global a nivel de paquete, digo. A nivel de paquete. Podría ser una variable así. O sea, esto al final, aquí me dice, bueno, me está alertando, pero porque no se usa. O sea, esto también es una variable global. Lo único que esto sí podría ser modificado. O sea, yo podría agarrar esta variable y modificarla en cualquier punto de mi greeter, de mi función greeter. Eso es. Vale. No tenemos más preguntas sobre esto ahora mismo. Okay. Si quieres proceder ya a finalizar, que Sí. nos hemos pasado de las 7. Sí, entonces, tenemos aquí los recursos. Voy a estar subiendo esta solución a este repositorio. Va a estar también el código para estas slides en ese repositorio, entonces van a tener todos estos enlaces ahí mismo. No sé si podemos compartir este enlace por... Uy, qué lío que me re... Bueno, a ver si se copia bien eso y lo paso por el chat. Y luego lo que quería decir es que aceptamos todo tipo de consultas y preguntas, dudas, pero sobre todo sugerencias para saber, digamos, cómo esta sesión era experimental, queremos saber si les resultó bien, si echaron en falta algo. Todo eso lo vamos a estar recibiendo tanto en nuestro Twitter de Codurance de España, me pueden escribir a mí también al correo de Codurance, y nada, por último agradecerles a todos por estar aquí. Sí. Pregunta Nikita, así como última pregunta, que Sí. si ¿hay algún proyecto de código abierto que recomiendes, en el que tú recomiendes participar? Participar. Sí, o sea, que esté ahí, que sea accesible y que cualquiera pueda descargarlo o hacerse una copia de él y participar en el proyecto. Para ser sincero, hasta ahora me concentré más en el lenguaje más que en el escenario así de frameworks y librerías. O sea, yo también estoy aprendiendo, pero no sé, chequearía. Una de las más conocidas es Gonic, creo que se llama, que vendría a ser como el framework para hacer aplicaciones web, digamos, servicios web. Es la más conocida, creo. Yo tiraría por ahí. Está bien, por ahí para participar, no sé, puede ser por ahí algún pull request respecto a algún error, que se vea algún issue o algo en la documentación, pero tiraría por ahí. Eso también lo puedo averiguar para la próxima, como para tener algo más consistente, más contundente para la próxima. Están también mencionando unos cuantos en el chat, que bueno, si quieren echarle un ojo a todos los que hablan ahí, estaría muy bien. Importante comentar también que todo feedback que nos puedan dar sobre cómo ha ido, qué esperaban o qué han echado en falta, nos va a venir muy bien para las siguientes sesiones. Y también temas que quieran ustedes tocar o tratar o cubrir, del cual aprender y que nosotros podamos investigar también para seguir trayendo más información importante o valiosa a este meeting. Así que, Y ya. Bueno, Sí, Ignacio. Si puedo compartir, bueno, no, se me copió mal el enlace, pero bueno, lo podemos pasar luego quizás por el Twitter o ver si lo puedo recuperar ya. exacto, sí, sin ningún problema, Ignacio, nos lo puedes pasar y lo podemos poner o en la siguiente sesión o en el chat. También, bueno, finalmente recordarles a todos que esta sesión ha sido grabada y que la vamos a compartir, así que la van a tener si quieren revisar algún concepto. Y que así como han dicho Javier e Ignacio, les agradecemos muchísimo si nos dan feedback. En nuestro Twitter estamos constantemente recibiendo recomendaciones y eso nos sirve muchísimo para las siguientes sesiones también.
Así que si no hay alguna otra conclusión, pues agradecerles haber participado y que cualquier feedback, como ya hemos dicho varias veces, es bien recibido. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Pasen buen Adiós. día. Buena tarde. Muchas gracias. Adiós. Adiós, muchas Luego. gracias. Adiós, gracias. Muy bueno. Muchas gracias. Hasta luego.